Muy buenas tardes, mi grupo está conformado por Jorge Jinete, Ángel Salcedo, Flavio Zulian, Naira Roa y mi persona Jessica Escobar. En esta presentación les vamos a hablar acerca de las formas farmacéuticas. A modo de introducción se dice que el conocimiento integral del diseño, la composición y la elaboración de los medicamentos pues es crucial para lograr el cumplimiento de las metas farmacoterapeutas planeadas por el profesional de la salud. ¿Qué son las formas farmacéuticas? Básicamente es la disposición individualizada a que se adaptan las sustancias medicinales, también conocidos como principios activos y excipientes para constituir un medicamento, es decir, la forma de preparar un medicamento pues con el fin de su administración. Las formas farmacéuticas también son conocidas como el producto resultante del proceso tecnológico que confiere a los medicamentos con las características adecuadas, como lo son la dosificación, eficacia terapeuta y estabilidad en el tiempo. Ahora bien, los fármacos se elaboran en diferentes presentaciones para permitir su correcta administración. Estas presentaciones o formatos es a lo que se le denomina formas farmacéuticas y esto facilita el suministro de los medicamentos al organismo por las diferentes vías de administración. Clasificación de las formas farmacéuticas. Estas se dividen según su esterilidad, estado de la materia y vía de administración, que más adelante les vamos a hablar ampliamente de ellas. Clasificación por esterilidad. Bueno, los medicamentos estériles, esto significa que no deben tener por ningún motivo carga microbiana, de ninguna clase. Cuando el medicamento se va a aplicar por vía parenteral, debe estar libre tanto de productos que eleven la temperatura corporal al ser inyectados, como por lo general endotoxinas bacterianas, como de partículas en suspensión si es para uso intravenoso. Los microorganismos no estériles, esto significa que permiten un máximo de carga microbiana. Esto quiere decir que tienen una cantidad específica de unidades formadoras de colonias, pero debe haber ausencia de patógenos. La cantidad y el tipo de microorganismos permitidos se especifica en normas de la calidad provenientes de farmacopeas. Aquí tenemos la clasificación por estado de la materia, específicamente hablando de las formas farmacéuticas sólidas, las cuales hacen referencia a aquellas formas en las que uno o más principios activos sólidos están dispersos en una mezcla de sólidos conocida como excipiente. Y un excipiente en sí no es más que un aditivo que se añade al principio activo para darle forma, conservarlo y facilitar su ingesta o regular su actividad en nuestro organismo. Las características más generales de los fármacos sólidos son los métodos de producción, los cuales requieren la presencia de aditivos excipientes, como acabo de mencionar, los cuales sí o sí deben ser inertes, y también el proceso de manufactura y la adición de excipientes, el cual debe favorecer la administración del medicamento y, por ende, la respuesta terapéutica del fármaco. Estas pueden dividirse en comprimidos, los cuales son formas farmacéuticas sólidas obtenidas mediante la comprensión mecánica de granulados o de mezclas pulverulentas de uno o varios principios activos, con la adición, en la mayoría de los casos, de diversos excipientes. En esta forma, pues, hay recubiertos de capas, recubiertos con cubiertas gastroresistentes, efervescentes y bucales. Por otro lado, también tenemos las píldoras, las cuales es una forma farmacéutica sólida y esférica y está constituida por una masa elástica no adherente. Curiosamente, estas se emplean muy poco, ya que fueron reemplazadas por preparados más convenientes como las cápsulas y las tabletas. Cada unidad contiene uno o más principios activos interpuestos en una masa elástica, como ya mencioné. En este caso tenemos las cápsulas, las cuales son preparaciones de consistencia sólidas, formadas por un receptáculo duro o blando, de forma y de capacidad variable, que contiene el medicamento. Estas por lo general son cubiertas de una gelatina que se llenan con sustancias sólidas o líquidas y se administra por deglución para evitar el sabor y el olor de los medicamentos.
Hay varios tipos de cápsulas, estas pueden ser duras, blandas o perlas, de cubiertas gastroresistentes y de liberación modificada. También tenemos las elásticas. Un ejemplo de esta podría ser las cápsulas de efedrina, por ejemplo. Por otro lado tenemos las tabletas, las cuales son pastillas las cuales se administran por la cavidad bucal. Estas se diferencian de las píldoras por el tamaño de los comprimidos y por la técnica de elaboración. Los sólidos generalmente se obtienen por la compresión, la cual es la forma farmacéutica, en este caso, más utilizada. Acá tenemos las pastillas oficinales, las cuales presentan una consistencia semisólida y están constituidas principalmente por principios activos, varios diversos principios activos de hecho, y se utiliza en este caso goma arábica como aglutinante. Estas suelen recubrirse para su conservación con parafinas o azúcar en polvo. Por lo general se emplean para la vehiculación de antitusigenos y antisépticos pulmonares y antibióticos como la oxitetraciclina. Por otro lado tenemos los liofilizados, los cuales son preparaciones farmacéuticas que se acondicionan en forma de dosis unitarias y por lo general son muy porosas y hidrófilas, y esto facilita el hecho de que sean dispersables en el agua. La forma farmacéutica sólida de gránulos o granulados no son más que partículas en polvo que incluyen diversos principios activos, azúcares y coadyuvantes diversos. Se presentan en forma de granos de grosor uniforme, su forma es irregular y por lo general presenta una porosidad escasa. Existen granulados de distintos tipos, están los efervescentes, recubiertos, gastroresistentes y de liberación modificada. Por otra parte tenemos las gragueas, las cuales son preparaciones sólidas recubiertas de azúcares, las cuales lleva a proteger o enmascarar el interior del principio activo, que es lo más importante en este caso. Tenemos las formas farmacéuticas líquidas y entre ellas están las soluciones, que son mezclas homogéneas en las que un sólido o un líquido está disuelto en otro sólido. Estas pueden ser soluciones acuosas o no acuosas, es decir, oleosas, y se consideran soluciones los jarabes, que son soluciones concentradas de azúcar en agua, las gotas, que son soluciones de medicamentos preparados para administrar en pequeñas cantidades, principalmente por vía mucosa, o el contenido de las ampollas, que vienen en un recipiente estéril, ya sea de vidrio plástico, que suele contener una dosis de una solución para administrar por vía parenteral. Luego tenemos las suspensiones y se trata de sólidos en partículas muy pequeñas que se dispersan en otro sólido, un líquido o un gas. Entonces se consideran suspensiones aquellas lociones que son en forma líquida y su aplicación es externa. Entre ellas tenemos los geles. Bueno, estos son pequeñas partículas inorgánicas en un líquido, generalmente en reposo, pues pueden quedar en estado semisólido y se vuelven líquidos al agitarlos, o también de grandes moléculas entrelazadas en un medio líquido, y en este caso pues también son semisólidos. Tenemos las pomadas, que son una especie de suspensiones en las que los medicamentos se mezclan con una base de vaselina, lanolina u otras sustancias grasas. Las pastas son una especie también de suspensión espesa y concentrada de polvos absorbentes dispersos en vaselina. Estas tienen una particularidad, y es que tras su aplicación, al momento en que se secan, se vuelven rígidas. Y finalmente tenemos los supositorios, que son preparados sólidos, generalmente utilizan de base una crema, ya sea de cacao, gelatina, etcétera. Los supositorios pues se utilizan para administrar el medicamento por vía rectal, también por vía vaginal, y pues ya la administración sería en forma de óvulos. En cuanto a la consistencia, pues son sólidos y su forma es cónica y redondeada en un extremo, y su longitud generalmente va de 3 a 4 centímetros. Cada unidad tiene uno o varios principios activos incorporados en un excipiente que no debe ser irritante, el cual debe tener un punto de fusión inferior a 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal normal.
Y realmente, como para tener en cuenta, los excipientes de esta forma farmacéutica pues pueden clasificarse en dos categorías principales. La primera, los triglicéridos, y el excipiente es lipófilo, que son los más utilizados, y entre ellos están la manteca de cacao, los glicéridos semisintéticos, entre otros. Y la segunda, pues los excipientes hidrosolubles. Finalmente tenemos las emulsiones, y es un sistema en el que un líquido está disperso sin diluirse en otro líquido que cuenta con una sustancia emulsificante. En este grupo están las cremas, que son emulsiones líquidas, viscosas o semisólidas de aceite en agua o de agua en aceite. Las formas semisólidas las hay como ungüento, que no es más que una pomada en suspensión de elevada consistencia y por ende su extensibilidad es reducida. Y la otra forma es en crema, que es una pomada en emulsión óleo acuosa y de consistencia más fluida. También tenemos las formas farmacéuticas gaseosas, y es que aparte del oxígeno y el óxido nitroso existen otras formas farmacéuticas en este estado. Estas son productos que dependen del poder de un gas licuado o comprimido para expeler los componentes activos en una niebla, una espuma o un semisólido. ¿Para qué sirven? Pues son de uso vital, esencial y también no esencial, en el cual es utilizado como anestésicos y sostenimiento de oxígeno. Estos están compuestos por partículas líquidas o sólidas finamente subdivididas, dispersas en un gas. Esta forma farmacéutica cuenta con una serie de ventajas también, y es que amplían la superficie de absorción y a su vez son de absorción rápida, no producen ansiedad y permiten una dosis menor y más adecuada. Como es de esperarse, pues también tienen desventajas, por ejemplo, producen irritación, no se pueden administrar cuando el paciente presente náuseas, cuando ha sido sometido a anestesia y mucho menos cuando ha sido operado del estómago o intestinos. Entonces tenemos que las hay en forma de cartuchos presurizados, que son envases metálicos en los que está pues el medicamento en forma líquida junto a un gas propelente para ser administrado por vía respiratoria, generalmente en forma de nebulizadores, que son envases con o sin gas propelente, en los que se encuentra un medicamento en forma líquida o semisólida. Y también las hay en forma de dispositivo de polvo seco. Estos dispositivos son envases diseñados para permitir inhalar el medicamento sin utilizar gases propelentes. En los medicamentos no solo son importantes las formas farmacéuticas, sino las vías por la cual estos son administrados, ya que de estos puntos de entrada dependerá la eficacia con la cual alcancen los lugares de acción y a su vez pues actúen en el organismo, modificando el estado de lo que yo llamaría salud-enfermedad. En este orden de ideas, estas vías son oral, rectal, vaginal, tópica, transdérmica, oftálmica, ótica, parenteral e inhalatoria. En cuanto a la vía oral, pues tenemos que es la más utilizada para la administración de fármacos. Estas pueden ser en forma de polvos, granulados, comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, emulsiones. Y algo muy importante es que los fármacos se absorben en el intestino delgado. La vía rectal tiene una absorción más lenta que la gastrointestinal u oral y se presentan en forma de supositorios, pomadas y enemas. Continuando con la clasificación por vía de administración está la vía vaginal. En la vía vaginal se da para la administración de medicamentos con efectos a nivel local o sistémico, generalmente antiinfecciosos. La biodisponibilidad depende de lo que sería el espesor del epitelio vaginal, la composición del flujo y del pH, y la preparación farmacéutica generalmente son óvulos, son comprimidos vaginales, cremas, geles, espuma, entre otros. Bueno, para introducir los medicamentos en la vagina, pues esto se hace llevando el medicamento, introduciéndolo lo más profundo que se pueda, como lo ven en la imagen. Para esto se puede necesitar algunos lubricantes o incluso vaselina líquida.
En la vía tópica se utilizan fármacos preparados con acción local para la aplicación sobre la piel, en lo que sería la epidermis y la dermis o la mucosa, ya que posteriormente se absorberán a esto y esta absorción depende de lo que sería la piel o la formación del medicamento, actuando de manera rápida o de manera más lenta en la superficie. Bueno, principalmente esto se utiliza para dermatología, también para antiinflamatorio, se utilizan como anestésico local, entre otros. Y se presentan de forma de solución, pomada, crema, geles y pasta. En la vía transdérmica, estos son parches los cuales son ideales para producir un aporte percutáneo de principios activos a una velocidad programada o durante un tiempo establecido. Se aplica sobre la piel, pues lo que es un dispositivo adhesivo que contiene el fármaco como tal. De esta manera se va absorbiendo de forma continua, atravesando las diferentes capas de la piel hasta llegar al torrente sanguíneo. Continuando tenemos la vía óptica o la oftálmica, los cuales son de absorción rápida, de acción local, son de una hidrosolubilidad muy baja para que se pueda difundir. Son estériles, se presentan siempre en gotas y en pomadas, aunque la mayoría de veces son gotas, y se aplican de la manera que pueden ver en la imagen, directamente a lo que sería el ojo como tal. También está la vía óptica, las cuales son preparados líquidos que se aplican en los conductos auditivos externos para ejercer lo que sería una acción local. Esto se utiliza principalmente para ablandar lo que sería la cera acumulada en los conductos auditivos, las infecciones por distintos microorganismos y los dolores o inflamaciones que se den en el oído. Los fármacos que se administran de vía parental son aquellos que son diluciones, emulsiones y suspensiones, entre otros, que son aplicados de manera inyectable. Estos inyectables tienen como requerimiento tener ciertos estándares como lo son la limpieza, la neutralidad, la esterilidad, entre otros. Y como ya sabemos, son aplicados de manera intravenosa, intramuscular, subcutánea y epidérmica, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Con lo que respecta a la clasificación por vía de administración, vía parental, vía intravenosa, esta se encuentra marcada dentro de lo que son las aplicaciones intravasculares, como la vía intraarterial o intracardíaca. Estas dos últimas son de uso menos frecuente. La intraarterial se inyecta directamente sobre las arterias que irrigan el órgano o el sector del organismo, y la intracardíaca solo se usa en casos de emergencia para la aplicación de adrenalina en el caso de un paro cardíaco. La vía intravenosa se inyecta el fármaco directamente a lo que es el torrente sanguíneo, que se administra con una jeringa, y esta es muy rápida, ya que le da la biodisponibilidad del fármaco prácticamente al 100% del organismo. Con lo que se refiere a la vía parental intramuscular, se inyecta el fármaco en el tejido muscular. Estos se aplican generalmente en el brazo, en los glúteos o en la parte lateral de la pierna. En esta aplicación se pueden lesionar vasos y nervios, y en donde se pueden producir hematomas o parálisis del nervio. La velocidad de absorción depende tanto del riesgo de la zona de aplicación, es el lugar de inyección, y del tipo de preparado o compuesto que tenga esta inyección. Los fármacos de solución de acuosa se absorben más rápido. Estos pueden ser penicilina, testosterona, analgésicos, antibióticos. Hay muchos fármacos de este tipo. Lo que es la vía parental subcutánea, se inyecta el preparado farmacológico por debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, y la vasodilatación y el riego sanguíneo de la zona, como en el caso de la intramuscular, aumentan la velocidad de absorción. Esto puede ser insulina, heparina, y hay muchos compuestos que se utilizan de esta manera. Existen implantes subcutáneos que son de forma sólida y estéril,
es un material biocompatible, o sea que no genera rechazo del organismo, es atóxico y libera el principio activo a una velocidad constante. Estos pueden ser los anticonceptivos hormonales o los análogos hormonales. Lo que es, por último, la vía parental intradérmica, se inyecta el fármaco en la capa de la dermis de la piel, por debajo de la epidermis, y admite lo que es un volumen muy pequeño. La absorción es muy lenta porque no tiene una buena irrigación. Esto generalmente se utiliza para una anestesia local y algunas vacunas, y generalmente sí es muy usado para las pruebas de alergias. Por último, lo que es la clasificación por vía de administración, se encuentra la vía inhalatoria. La vía inhalatoria, el fármaco ingresa por los pulmones. Estos tienen una gran superficie y una alta permeabilidad al agua, a los gases y a las sustancias lipófilas. Esto es lo que le permite un rápido ingreso. Este rápido ingreso también se da porque las células alveolares tienen una gran actividad metabólica. Estos fármacos pueden ejercer una acción local cuando se trata del tratamiento del asma y del EPOC, o dispersarse por todo el organismo cuando se tratan de anestésicos generales. Se pueden presentar en forma de aerosoles y en gases y líquidos volátiles. Los que son aerosoles son partículas pequeñas que se suspenden en un gas inerte y entran por alta presión a lo que es los pulmones. Y si no, tenemos los gases volátiles, que uno de los más usados es el óxido nitroso, y son generalmente los, como nombré antes, los anestésicos generales.